primero para hacer el análisis, la famosa ley de Ohm. Luego aplicamos lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Y con esas dos leyes podríamos también nosotros entender el comportamiento de las magnitudes eléctricas en cada una de las redes y circuitos eléctricos que podíamos nosotros trabajar. Entonces veíamos de repente en un circuito, cuando se le aplicaba una tensión determinada, cuánto era la circulación de corriente que atravesaba una resistencia. Y esa corriente dependía de quién, del valor de la resistencia. A mayor resistencia, menor corriente. Y a menor resistencia, mayor paso de corriente, ¿no es cierto? Esa lógica nunca debo de olvidar. Ahora, pero también ahí podíamos nosotros saber, por ejemplo, cuánto es la energía, ¿cierto? Cuánto es la energía que se le podía entregar a un circuito y cuánto es el consumo de esa energía. Ya estábamos hablando en este caso de la potencia, ¿no es cierto?, que está consumiendo un circuito. ¿Cuánto es de energía que consume un circuito? En el caso de circuitos en DC, es algo bastante sencillo, ¿sí o no? Porque nosotros decíamos, si queremos nosotros calcular el valor de la potencia, que es el consumo de energía, por la llamada ley de Watt, ¿no es cierto? Por la llamada ley de Watt, decíamos, yo podría calcular la potencia es igual a ¿qué? corriente por tensión. A la corriente, si quieres ahí, Por la tensión que se le aplica, ¿sí o no? Sí. La corriente que circula por el circuito por la tensión que se le está aplicando. Igual también era por I, que por acá le hemos puesto, ¿no? Ahora, pero esta era la fórmula directa, ¿no es cierto? La fórmula general que si nosotros queremos saber, que nos permite entonces encontrar el valor de la potencia de consumo, entiéndelo bien, de un determinado, en este caso equipo o circuito o red eléctrica. Ojo, estamos hablando en DC. Otra de las fórmulas que podríamos también acá aplicar, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Intensidad al cuadrado sobre raíz. Sobre resistencia, sobre resistencia. Sobre resistencia. ¿Sobre resistencia? Sí. Sobre la resistencia, ¿no? Ah, por resistencia. ¿Y la otra cuál sería? Tensión al cuadrado sobre la resistencia. Claro. O sea que les tomo un examen de entrada y me los llevo. ¿De acuerdo? Claro, igual, ¿no? Se podría reemplazar. Profesor, yo me acuerdo por Pie, Piura y Perú. Claro. Estas son las fórmulas que nosotros en continua tranquilamente nos pueden permitir encontrar, ojo, en la potencia de consumo, ¿no es cierto? La energía que está consumiendo un circuito o una red eléctrica. Pero estamos hablando de continua. ¿Qué sucede en AC? En AC, cuando nosotros hemos empezado a analizar el comportamiento de la corriente alterna, ¿de quién depende el valor de la tensión alterna? La frecuencia. De la frecuencia, exactamente. Y esto, vuelvo a repetir, tampoco no puedo olvidar. Nosotros vamos a ver el curso, ahora van a ver un curso de tableros. En tercero van a ver un curso de electrónica de potencia. Y estas son las terminologías que van a volver a manejar ahí. Entiendan, por eso estoy repitiendo nuevamente. Entonces, profesor, en alterna, ¿estamos de acuerdo? ¿De quién depende el valor de la corriente alterna? De la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Y esa frecuencia también determina ¿qué cosa? El comportamiento de los elementos que van a estar presentes en un circuito o una red. ¿Cuándo se le aplica una señal alterna? En el caso de la resistencia, ¿qué dijimos? ¿Habrá algún problema inconveniente de su comportamiento en AC? No es igual que el DC. Es igual, ¿no es cierto? Salvo excepciones. ¿Cuál sería? Calentamiento. Se recalienta. Ajá, frecuencia muy alta. Súper alta frecuencia por encima de los gigahertz. Ajá. Cuando de repente alguno de ustedes trabaje ya y cuando termine el sexto, de repente le gusta trabajar, profesor, yo estoy trabajando para Claro, mayormente para Claro, no para Movistar, para lo que es en este caso instalación de antenas, ojo, en este caso transmisión y recepción, en este caso de redes. ¿No me acuerdo? Ahí de repente van a ver este fenómeno que puede ocurrir. La temperatura, la resistencia. Y otro que determina, tiene razón, la temperatura podría ser también. Pero en la temperatura, ¿dónde lo veríamos en el campo industrial? Porque ustedes pueden trabajar en todo un proceso de producción donde están trabajando de repente con altas temperaturas y ahí sí tienes que entender que de repente si está una resistencia ahí y empieza a calentarse, a recalentarse, ¿qué pasará con su valor ohmico? Variar. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí es cierto. Ahora, pero, ojo, pero eso era en el
caso de las resistencias, pero también nosotros sabemos que siempre hay tres elementos pasivos que siempre encontraremos en un circuito, una red eléctrica. ¿Cuáles son? Resistor, bobina y condensador. Resistores, Bobina, inductores y condensadores. y Así todo, capacitores. Si hablamos con propiedad, ¿no es cierto? Resistores, inductores y capacitores. Resistores comúnmente llamada Resistencia. Inductores comúnmente llamada Bobina. bobinas. Y capacitores comúnmente llamados condensadores, ¿no es cierto? Eso es. Ahora, y ahí viene tallado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con, en este caso, el comportamiento de un inductor o de un capacitor? En desfase, en desfase. Exactamente. La presencia, miren, aunque parezca mentira, pues eso lo hemos visto nosotros, sí, hemos visto inclusive que para una bobina la corriente se... Está desfasada, está retrasada. Está desfasada, sí, adelantada o retrasada. Retrasada. Retrasada, ¿no? En toda bobina, en todo inductor. Siempre cuando se aplica una señal alterna, la corriente siempre se va a retrasar con respecto al voltaje que se le está aplicando. Siempre va a ser así. En toda bobina, la corriente siempre se va a retrasar con respecto al voltaje que se le está aplicando. Sí, ahí, ojo, lo hemos visto en el osciloscopio también ese retraso, pero hasta ahí nomás. Pero cuando llegamos al campo, ese retraso, vamos a ver que va a producir ahora consumo innecesario. Consumo de energía. En este caso, potencia innecesaria. Eso es lo que tenemos que entender. Ojo, y eso es lo que vamos a ver. Esta presencia de la bobina y el condensador en un circuito en AC va a producir también ese comportamiento de repente de consumo innecesario de energía. En el caso mayormente de ¿qué? De las bobinas. Y si nosotros analizamos, profesor, pero ya bobinas, ¿dónde lo encontramos en un proceso de producción? ¿Dónde encontraremos bobinas? En el sector industrial. En la fuente. Transformadores. Principalmente los estabilizadores, ¿No? Estabilizadores. Sí. Principalmente Ahí está un los transformador. motores. ¿En los? Los motores. En los motores. Sobre todo eso, en motores. Los que de repente algunos de ustedes empiezan a trabajar en el campo industrial, vas a encontrarte de repente con este tipo de inconvenientes. En el sentido de que, como la presencia de bobinas están produciendo un consumo innecesario. Seguimos lejos. Esa parte de iluminación, si nosotros analizamos, ustedes han visto ya instalaciones eléctricas, ¿no? Está compuesto por un tubo fluorescente, ¿no es cierto? Una lámpara de descarga. Pero para que trabaje esto, ¿qué trabaja? Balastro. Con un balastro y un arrancador. La presencia de ese balastro, si nosotros vemos qué cosa es una bobina, ¿no es cierto? Y la presencia de esa bobina, ¿qué es lo que está ocasionando? Un consumo innecesario de energía. Eso es cierto. Nosotros si agarramos, podemos acá tener una pinza amperimétrica y a la entrada de la energía para, ojo, toda esta iluminación, medir la corriente, vamos a ver un consumo de energía. ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos ahora su contraparte? Porque como todos son bobinas, los balastros son bobinas, vamos a poner su contraparte. ¿Quién? Un condensador. Le puedo colocar un condensador en paralelo, con mi pinza perimétrica voy a ver el efecto que está ocurriendo. Y eso vamos a comprobarlo en la práctica de laboratorio. Por eso de ahí han revisado que hay motores, ¿sí o no? Y han puesto primero un motor solito que trabaje, vamos a subir la corriente, y luego le ponemos el condensador y vamos a ver qué pasa con la corriente. Va a agarrar y contrarrestar ese efecto. Así es. Y entonces, los que están en el campo industrial, los que van a trabajar en el campo industrial, van a ver que van a trabajar siempre que van a hablar van a escuchar el famoso factor de potencia, o el llamado cost-phi. Si ustedes agarran los que están viendo motores, han visto que hay una lectura en el motor que dice el cost-phi del motor, ¿no es cierto? Su factor de potencia, ¿cierto? ¿Cuál es en este caso? En función a eso, ¿cuál es la eficiencia de ese motor? La eficiencia de un motor idealmente debería ser al 100%, pero realmente no se puede trabajar un motor al 100%. ¿Por qué? Ay, creo que lo había visto. Porque si imagínate que yo me compre una remalladora, ¿no es cierto? Una remalladora de ropa. Y le dices, ¿sabes qué? Esta remalladora te remalla, ojo, si la vas a trabajar al 100%, me remalla, ponte 100 polos diarios.
No. ¿Qué pasa si yo vengo a trabajar todos los días, que me remane 100 polos diarios? Se va dañando poco a poco. Reduzco su tiempo de vida Ya. útil. Hay que hablar con propiedad. Ah. Reduzco su tiempo de vida útil de ese motor. Entonces, ahí, profesor, si quiero que me dure un poco más, a un 80%, 85%. Y con eso prolongo más el tiempo de vida útil. ¿Por qué? Porque si le hago trabajar al 100%, dice el profesor, como ustedes están diciendo, el profesor va a recalentar el motor. Y entonces estoy reduciendo su tiempo de vida útil. Profesor, es lo mismo que pasa con un parlante cuando Le subes todo el volumen, se daña. Exactamente. Si tú al parlante en tu casa todos los días le pones al volumen máximo, todos los días vas a ver cuánto tiempo te va a durar. ¿Por qué? Porque por dentro se está recalentando pues la parte de la amplificación, porque ahí lo que está elevándose en cosas es la amplificación, la parte del amplificador. Y ese amplificador empieza a calentarse, se empieza a recalentar. Es más, inclusive dependiendo de la corriente que pasa, la soldadura misma empieza a derretirse. Y eso yo lo digo por experiencia. Acá una vez, hace años, se compró todo un equipo de sonido, bonito, el equipo grande, ahí creo que está la película, todo se compró, estamos de acuerdo, y en ese tiempo se hacía fiesta de cachimbo. A ver, no. Estamos hablando del 2000, no, 90 y... Trabajaba yo acá en el 90, ¿no? En el 90, 94, 95. Hasta que el chino no está ni en plan. En el 90, claro, yo trabajé en el 90. Cuando estaba chiquillo, nomás 20 añitos, ¿no? Ni el chico tenía. Pero a ver. Ya. ¿Por qué te ríes, Sofía? Te estás riendo, no es posible. Se imaginó uno de 20 años. De 20 añitos, no me parece. Ahorita estoy por los 30 y tantos, Sofía. Yo de 20 añitos digo, ¿qué enseñó? Está por el cabello. ¿Escuchamos? Tú ni hables.